Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a Leonida Antonio Machado, a Aldo y a Pilar, que están por aquí, por haber acogido este acto en el marco de las jornadas de... Recuérdamelo, Tomás. 16. Tienes un nombre un poco largo, ¿no? 16. 16. Homenaje a las víctimas del franquismo a Madrid. Entonces, en ese marco, bueno, tenemos este acto. Este acto, bueno, se ha denominado Memorias de Papel. Memoriales. Memoriales de papel en plural, y yo creo que tiene muchísimo sentido. Y pues muchas gracias por haber venido, a Natalia Junquera, periodista del País, a Miguel Martínez del Arco, que es el autor, bueno, Natalia es autora de este libro que tenéis aquí, Valientes. que ya es del 2013 me parece, o 2016, pero bueno, que sigue funcionando. Miguel es autor de Memoria del Frío, que es un libro fantástico sobre también bueno, él es hijo de Manolita del Arco y de Ángel Martínez. Está viniendo Elena Cabrera, me parece que sí. Pues, Elena, no te escapes, te vas a tener que sentar por aquí. Pasa por aquí, ya no sé qué sitio. Mira, aquí, pasa. No, tranquila. Tienes tu libro, se me ha olvidado traerlo. Pues ponlo ahí. Y bueno, como os comentaba antes, Memoria del Frío, que ya va por la cuarta edición, bueno, la tercera edición ya votaba, ¿no? O sea que se va a sacar la cuarta. Bueno, está Elena Cabrera, que es periodista del diario. También entre Natalia y Elena yo creo que tenemos aquí... muy bien. Tenemos aquí un elenco fantástico del periodismo comprometido con la memoria histórica, ¿no? Con el recuerdo, la memoria de lo que ha pasado en este país. Gracias, ¿no? Y luego está Fernando Sánchez Castillo, pues artista ya reconocido, que es, bueno, si veis aquí, para los que no lo conozcáis, el monumento, la escultura que tenéis ahí en el cementerio del Este, esos troncos caídos de vaciador de bronce, es una obra suya, es una obra fantástica. Fernando también es el coautor de este libro que tenéis aquí delante, que viene a ser también una especie de memoria del papel, en palabras también de Fernando Martínez, el secreto de Estado de la Memoria Democrática, ¿no? Pero un monumento de papel, creo que utiliza esa expresión, porque bueno, ya que arrancaron los nombres del lugar físico, ¿no? del triple muro que rodeaba la escultura, bueno, pues intentamos compensarlo de alguna manera inscribiendo en papel los nombres, ¿no? Entonces más o menos la mitad del libro se compone de los listados de nombres más o menos actualizados. Hablamos de 2.936 personas ejecutadas entre 1939, abril del 39 y febrero del 44. Intentamos ajustar y aquilatar lo máximo posible los nombres, pensando siempre en las familias, ¿no? En los familiares. Y luego más o menos la otra mitad del libro se compone de estudios de historiadores, del equipo de historiadores que formó parte del encargo en un principio de Manuela Carmena, de la Oficina de Derechos y Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, donde colaboramos un equipo de historiadores para intentar, pues eso, sacar, digamos, o extraer o aquilatar un poco la lista de nombres. Nos dejaron acceder a los archivos del cementerio, que no son tales archivos, son simplemente oficinas, sigue sin ser un archivo público, pero bueno, ahí pudimos acceder a una documentación valiosísima a la hora de definir fechas de inhumación, de fusilamiento e inhumación, y también los nombres y apellidos, ¿no? En ese equipo estaba formado por Santiago Vega, que lo estoy viendo aquí delante mío, historiador de la Complutense, profesor de secundaria, Alejandro Pérez Olivares, Fernando Jiménez Sánchez y Juan Carlos García Funes. Y eso, pues aquí es. Entonces, bueno, de alguna manera también a la hora de... Estuve un poco preparando la presentación, un poco porque al final, bueno, me tocó un poco entrar ahí a dinamizar este acto, y repasando vuestras trayectorias me di cuenta de que hay un elemento conductor en todas vuestras trayectorias, por lo que se refiere, digamos, concretamente al suceso a la escultura y al proyecto un poco fallido del monumento, pero también a la memoria histórica, y son las cartas. Las cartas, o sea, quiero recordar aquí, tú, Natalia, tienes varios artículos donde has trabajado un poco con las cartas de los familiares. Luego os iré pasando, si os parece, o os tomáis directamente la palabra y vamos hablando de eso. Miguel, tú tienes un fondo de 5.000 cartas de tus padres,
que te ayudó muchísimo a la hora de elaborar el libro. Elena, tú también tienes cartas, recuerdo haber visto también una carta a tu abuelo, me parece, que la envía, un artículo, digamos, una especie de comunicación que haces, ¿no? Digamos, de forma epistolar. Y Fernando, tú tienes ahí la sorpresa esa que has comentado en algún acto. Ya sí, ya se puede comentar. Que ya lo puedes comentar, ¿no? Y que luego lo desarrollarás. Especialmente a Elena porque, bueno, pues tenía que mantenerme callado. Ay, los secretos. Vale, pues entonces luego nos comentarás, pero las cartas de los familiares están dentro de los troncos de la escritura. Entonces, bueno, ahí eso ya he hecho el spoiler, pero en fin. Bueno, pues si os parece, vamos haciendo la ronda. Pues ¿te parece, Natalia? Venga, que... vamos. Pues mira, tienes el micrófono encendido y vamos haciendo una ronda un poco a partir de lo que queráis hablar. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Me voy a quitar la mascarilla porque tengo catarro, que es solo catarro. Me he metido un montón de palitos los últimos 7 días y es solo catarro. Pero bueno, para no pegaros tampoco el catarro. A ver cómo os explico. Yo creo que los medios somos cooperadores necesarios en todo el tema de la memoria histórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una exhumación de una fosa, los forenses y los antropólogos rescatan huesos, las familias, los familiares de las víctimas nos cuentan su historia y los periodistas ayudamos a difundirla, ¿no? Esa difusión creo que ayuda, o me gusta pensar que ayuda a hacer cierta pedagogía en un tema que, como sabéis, provoca mucha polémica y que no siempre es bien tratado. Hay gente que lo utiliza pues para separar, para dividir y pues, al final para mentir, ¿no? Creo que la labor que hacen las asociaciones y los periodistas que se dedican a la memoria histórica es luchar un poco contra todo eso, ¿no? Decías de las cartas son una herramienta muy potente para esa pedagogía, porque al final es un padre despidiéndose de sus hijos, un hombre despidiéndose de su mujer o de su hermano, y es más fácil ponerse en el lugar de esa persona o más difícil decir un rojo más, ¿no? Entonces, por eso me han parecido muy interesantes siempre las cartas, porque creo que servían para hacer esa pedagogía de la memoria histórica y explicar pues uno de los temas que más confusión generaba de la guerra, que es que no era un ejército contra otro ejército, sino que fue un bando que se levantó después de un golpe de Estado, que eso, ni siquiera eso parece que está claro a veces, que empezó con un golpe de Estado, bueno, y que hubo un montón de víctimas que no estaban en ningún ejército, que murieron en pueblos donde no se disparó un tiro de trinchera a trinchera, sino que, como sabéis, iban a por ellos y los fusilaban directamente sin juicio, sin sentencia y sin nada de nada, ¿no? Y creo que esas cartas, por ejemplo, es una de las cosas que más ha ayudado a tirar esa barrera que en muchos casos era de ignorancia con el tema de la guerra. Porque, a ver, yo doy por hecho que hay gente, no solamente con la memoria histórica, a la que no voy a conseguir convencer, porque es la gente a la que le da igual la información y cada vez de eso hay más, aunque eso es para otro tema, ¿no? Hay gente que busca solo reafirmarse en sus propias ideas y a esa gente no le interesa la información, ni los datos, ni nada que pueda contradecirlos, ¿no? Para muchas personas que sí, entonces es muy gratificante en nuestro trabajo diario cuando alguien te dice, pues oye, pensaba que esto era así y me da cuenta de que no es así, estaba equivocado y te doy las gracias, ¿no? Eso es muy gratificante, aparte de que ha sido muy gratificante en general todos estos años de contar historias de víctimas de la guerra civil y de la dictadura, porque he podido conocer a gente muy interesante, como el propio Fausto Canales, que está aquí, y
y sentirme parte de algo bueno, más grande que yo, evidentemente, y de una causa que me parece noble y que me parece importante. Bueno, y ya, porque si no... Gracias, Natalia. Y Elena, yo te quería preguntar un poco por este acercamiento también desde el periodismo a la memoria, en tu experiencia, cómo ha sido. Y también os quería preguntar por un tema muy importante, que es el protagonismo de las mujeres, tanto en los sucesos aquellos del pasado como en la recuperación de la memoria, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Antes de contestarte directamente a la pregunta, sí quería hacer un apunte de algo que para mí me ha interesado más que las cartas, que es casi una de mis obsesiones en la documentación, en la investigación, que son los diarios, ¿no? Cuando Tomás me mandó la invitación, aunque decía memoriales de papel, pues yo me empeñé una y otra vez en leer memorias de papel. Y de hecho, hasta me llegué a olvidar que realmente ponía memoriales y he estado estos días pensando en ese tema de las memorias, pero en las memorias como ese, no como la memoria, sino como esos documentos semi-privados, ¿no? O privados con una secreta vocación de ser públicos algún día, que son los diarios, ¿no? Entonces me interesa mucho que toda esa documentación, que estoy segura de que apenas ha aflorado, es un porcentaje muy pequeño, la sigamos encontrando, ¿no? Creo que hay también una especie de excavación, si quieres, o exhumación de las memorias escritas que siguen estando enterradas y que siguen en cajones y en casas, y algunas han aparecido y han sido publicadas, y he hecho es una tontería porque he venido muy cargada, pero en el último momento he pensado, joder, es que tengo que enseñar, ¿no? Yo bien, habéis tenido sorpresas, porque Fernando también ha tenido sorpresas, pero luego... Son unos ejemplos que en realidad aquí más que nada para demostrar que existen y recordar que... Esto sobra, esto se ha colado. Que de ese porcentaje pequeño de memorias exhumadas, que también las cartas forman parte de eso, ¿no? Pero es que a mí me gusta cuando uno escribe para sí misma, para sí mismo, ¿no? Se ha ido publicando de una manera tan marginal esos libros de memorias, esos diarios, que es como si siguieran estando perdidas. Es muy probable que en esta fantástica nueva librería no podamos encontrar muchos de estos libros que a mí me ha costado ir encontrando, porque son las fundaciones o las asociaciones quienes han rescatado. Por ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos es este, ¿no? Que no sé si habéis visto, seguramente no, porque es que poco se ve este libro por ahí. Y en uno de los reportajes que yo he hecho cubriendo memoria histórica para el diario, fui a Benójar, que fue probablemente uno de los actos que más me removieron, porque yo nunca había visto una devolución de restos, ¿no? A una comunidad. A mí me habían insistido, tienes que venir a cubrir esto porque cubrís mucho las exhumaciones, pero no cubrís lo que pasa después. Y efectivamente hay que presenciar cómo retornaban las cajas con los huesos a la comunidad después de haber pasado por esa ausencia que es el laboratorio, ¿no? y las manos de los forenses, y volver de nuevo al pueblo de que fueron desenterrados, pero cargando con un relato, que es lo que les faltaba, ¿no? Antes pues los huesos estaban ausentes y estaban desgajados de la comunidad y de la historia de la comunidad, ¿no? Entonces cuando pasan por este trámite del laboratorio, del trámite forense, ya vienen con su identificación, es súper importante, ¿no? Porque ya te dicen, este hueso es de esta persona, y antes lo presuponías, ¿no? Pero hay un técnico, ¿no? Hay un científico que te lo asegura, entonces de repente empiezas ya como o ves a los familiares cómo descansan porque tienen esa certeza científica, ¿no? Y ahí vienen, ¿no? Las cajas de Ikea, ¿no? Que a mí eso me chocó mucho, ¿no? Ver cajas de Ikea pero con los huesos, y luego
quizás un símbolo como puede ser una bandera o una fotografía pegada a la caja, y a eso, bueno, pues todo el momento de la recepción y la sepultura tal y cual. Bueno, todo esto lo vi en Abenójar, en una de esas, digamos, oportunidades tan fantásticas que me ha dado la cobertura de la memoria histórica, ¿no? Entonces allí descubrí la historia de Nicolás González Navas y nos repartieron este libro, que es que no se vende, y por eso a mí me da tanto coraje, porque es que no se pueden encontrar estas cosas, que son sus diarios, y me gustó mucho esa historia que me explicaron que en el pueblo todo el mundo conocía esto, aunque no lo tuviera, porque lo que tenían eran unas fotocopias de los libros que este maestro de Abenójar había escrito allí, había escrito en el exilio y se había traído de vuelta, y era tan importante porque contaba la historia del pueblo, todo lo que ellos sabían parcialmente o no sabían, nos estaban perdiendo, y se lo habían fotocopiado 1000 veces, y entonces pues ya gente del pueblo, a la vez que se hizo todo este proceso de la observación y demás, pues decidieron hacer esta transcripción y esta publicación y con fotos y bueno, es una historia muy pequeña, pues la de ese pueblo, pero a la vez muy grande, que es lo que nos pasa con todas esas historias de nuestro pasado enterrado, que cada pequeña historia es gigantesca porque nos explica a todos un poco, ¿no? Y no sé, como estos, pues, jolín, solamente tengo estos, pero hay muchísimos más, y yo voy ahí buscando y buscando, y me extrañé, ¿no? Muy bien. Sí. No sé si quieres igual luego comentar Bien, unas bien, cosas sobre las podemos ir mujeres y comentando. demás. Solo un apunte, todos estos son memorias de hombres. Pues claro, las mujeres están aún doblemente enterradas, ¿no? Hay un diario por ahí de Margarita Nelken, que no es que esté muy oculto, pero no está reeditado, por ejemplo, y seguro que hay muchísimos más. Entonces, a mí me gustaría poner el foco sobre este otro proceso que tenemos todavía sin hacer. Muy bien, pues me parece muy interesante, Elena, lo que ha dicho, porque además es un poco esa ambigüedad, ¿no? Porque me ha recordado un poco lo que dice de los diarios, ¿no? Los diarios es un documento privado, pero siempre hay una vocación, muchas veces hay una vocación pública, de que termina haciéndose público. Uno cuando escribe, no, en la intimidad del diario, muchas veces está pensando en esa proyección, aunque sea inconscientemente, ¿no? Y me he acordado de las cartas de capilla, ¿no? que se han utilizado. Os recomiendo también un libro, ya que vamos de libros, un libro de una historiadora magnífica, que es Verónica Sierra, Cartas presas, fantástico, de Marcial Pons, donde analiza decenas y decenas de cartas de capilla, de esas cartas de despedida, que curiosamente ahí se mezcla también las dos cosas, ¿no? Es decir, la carta en principio es una comunicación privada con un familiar, pero la carta de capilla es una despedida del mundo. Es un mensaje que se lanza no solamente a la familia sino al mundo, con lo cual también se trasciende un poco esa barrera que decíamos, esa frontera de público-privado, etcétera, que decías con los diarios, que no había caído, pero es verdad que es impresionante. Y cuando hablas de los diarios de las mujeres, me estoy acordando de Dolores Botey, Lolita Botey, tenía me parece que fue su sobrina nieta, ¿verdad, Miguel? Editó una especie de diario, unas memorias íntimas de su tía abuela, que estuvo en la cárcel de Ventas en el año 39, y lo escribió en el año 73 en Londres, en el exilio, y su sobrina nieta lo editó por primera vez a principios del 2021. ¿no? También es muy bonito esa recuperación de la memoria por parte de los familiares. ¿no? Bueno, recojo también, le doy una vuelta al tema de, habéis trabajado con cartas y con diarios, pero siempre hablamos de dos generaciones, ¿no? Es decir, habéis trabajado con las cartas originales de aquella generación que ya falleció, pero habéis trabajado también con los familiares. Aquí tenemos a Fausto, por ejemplo, que lo tengo aquí delante. Entonces, es un ejercicio de posmemoria, ¿no? Cómo se transmite la memoria, de qué manera se transmite, ¿no? Y concretamente yo creo que el libro de Miguel, yo creo que ejemplifica muy bien eso, ¿no? Porque tú eres hijo de Manolita del Arco, que estuvo 19 años en prisión, y tu padre estuvo más de 20 años, en 2 estancias, ¿cuántos? 27 años, y entonces, bueno, Miguel, tú recoges toda esa memoria y haces esto. Entonces ahí ya te dejo la palabra para que te explayes. Bueno, buenas tardes, encantado de estar aquí, muchas gracias a todos los contertulios
especialmente a Memoria y Libertad y a Fernando, que me ha invitado, y a Tomás. Yo creo que la memoria, yo creo que tenemos, a veces cuando uno se acerca a la memoria desde una posición que no solamente es política sino afectiva, corre el peligro de entrar en alguno de los peligros que en este momento tiene la memoria. Y yo creo que uno tiene que ver con entenderla como un resultado de recuerdo y de nostalgia. Y yo creo que la nostalgia y el recuerdo no son buenos amigos de la memoria. La memoria es un elemento vivo y sin la memoria no podemos identificar no el pasado, sino el futuro. Y a mí sí me preocupa que muchos espacios de memoria los estamos viviendo como si estuviéramos hablando de épocas remotas y no de la capacidad de los seres humanos de establecer paradigmas de futuro que provienen de esos elementos. Muchos de los elementos que llevaron a personas, en este caso yo hablo de mi madre y de sus compañeras fundamentalmente, a ejercer una serie de opciones en la vida, son las mismas cosas que ahora nos hacen a nosotras y nos hacen a nuestras descendientes ejercer también opciones. Entonces sí me inquieta muchas veces que la memoria se trate como un trasunto del pasado que se rescata solamente desde el ánimo catalogador, digamos. Entonces me parece que es muy pringosa la nostalgia y creo que hay que tener cuidado. Yo creo que también hay que tener cuidado en la memoria en generar gestos sin contexto. Y yo creo que ahora corremos el peligro en esa ley que está en alguna gaveta de algún diputado o de algún espacio de algún grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados desde hace meses. Esa ley que es una ley que mejora la anterior, pero que sigue siendo una ley enormemente falta de elementos. Una ley de 70 páginas que no nombra a la Iglesia Católica, es muy representativo, por ejemplo. Sin embargo, en esa construcción colectiva, yo creo que es muy fácil habilitar elementos que son gestos que si no tienen un contexto, se convierten también en elementos icónicos de baratillo. Hoy a mí me resulta extraordinario estar aquí, que esto es un sótano en la plaza de las Salesas. Las Salesas es un sitio icónico. En las Salesas para mí es un sitio icónico porque mi padre y mi madre se reconocieron, se conocían de la clandestinidad, se reconocieron en el año 40, cuando les juzgaron, les condenaron a muerte en el año 43 y se hicieron novios. Y mantuvieron un largo cortejo de 19 años entre cárcel y cárcel, un largo diario, un diario compartido, digamos, ¿no? Hablando de lo que decías tú de diario. Pero las Salesas es el lugar donde juzgaron a miles de personas en este país. Y ahí no hay ni una triste placa. Pero aunque se pusiera una placa, sería un gesto que si no lo relacionamos tendría muy poco valor. Eso me preocupa, porque yo creo que nosotros necesitamos, y ahí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotras, ¿no?, en la necesidad de que la memoria fundamentalmente ha generado saberes realmente útiles. Esos saberes realmente útiles están en la actualidad, no están en el pasado. Por tanto, catalogarlo, o sea, hacer aflorar esos diarios, esas cartas, es decir, todos los elementos que conforman la vida de las personas, es lo que nos va a dar lugar a un trasunto de vida de futuro. Y también yo creo que es importante mostrar que en esa visión que es un poco cosmográfica, porque lo que revela es una cosmovisión del mundo, nosotros no hemos sido capaces en los años, desde la transición hasta ahora, de generar un itinerario que tenga que ver con nuestra propia iconografía, como clase subalterna, como género subalterno, como espacios que estamos en la marginalidad de la historia, aparentemente. Entonces la gente que viene a Madrid puede ir al Museo del Prado y observa las obras que ha generado el sistema, que muchas son de carácter universal y que también a nosotros nos acogen, y observa el Palacio Real y puede pasear por el Palacio, por el Paseo del Prado, que ahora es Patrimonio de la Humanidad, y yo me congratulo de que eso ocurra. Pero ¿dónde están los itinerarios que configuran nuestra manera de ver el mundo? Que es una manera de ver el mundo que fue aplastada en un momento determinado, pero que, digamos, para ser el Pepito Grillo, no hablo de la guerra, hablo del ahora. Esa manera, lo mismo que en esos trasuntos no hay un recorrido que incorpore la memoria, tampoco hay un recorrido que incorpore la memoria próxima. ¿Dónde está la memoria próxima que incorpora en esta ciudad que las plazas de hace 10 años estaban ocupadas por miles de personas? Entonces quiero decir que hay que interrelacionar esas cosas. Volviendo a lo que tú me has dicho, y siento haberme extendido en esto, yo creo que la posmemoria, que es un término que
he estudiado historia, pero esto lo utilizan los historiadores, digamos, ¿no? Entonces yo me alejo de ello porque esto es una obra de ficción. Yo creo que lo que tiene de interesante para mí es que yo tenía la sensación de que era el último vástago de un linaje de mujeres. Había nacido el último en una mujer ya mayor, junto con otras mujeres que eran sus hermanas, sus compañeras de vida, y que no habían tenido la posibilidad de tener hijos, por haber estado encarceladas, por haber sido torturadas y pisoteadas. Entonces, y me convertí, digamos, en el depositario de una serie de historias que yo tenía el compromiso de poner a la luz. Y al ponerlas a la luz me di cuenta que los acontecimientos que normalmente discriminan la historia, que son una serie de hitos que se pueden poner de uno detrás de otro, no lograban conjugar lo que yo conocía. Tampoco los elementos contextuales, es decir, los archivos, los libros, las cartas, lograban conjugarlos, porque lo que yo quería conjugar en el sentido de poner verbo y sustantivo, eran aquellos elementos que además creo que tienen género, porque la memoria es interseccional y tiene género. Sin embargo, la memoria está tratada siempre, y tú lo has dicho muy bien, desde un punto de vista muy masculino, cuando no muy patriarcal. Y para mí era importante extraer de esa historia lo que aquellas mujeres habían construido desde su posición de protagonistas de la historia, no de víctimas. Porque el victimismo no genera agencia. La agencia política la genera la acción. Y el victimismo solamente genera agencia cuando yo puedo nombrar a la víctima si nombro al victimario. Mientras en este país no podamos nombrar a los victimarios, las víctimas son mujeres resistentes, que es una manera distinta de entenderlo. Y yo lo que quería era contar ese elemento de creación colectiva, pero también afectiva, personal, aquel que tiene un enorme valor político que habían generado las mujeres y que yo no había visto en los hombres, que habían sido también resistentes, y que creo que no habían producido de la misma manera. Y bueno, antes me he olvidado, Manuel García Muñoz también formó parte del escritor, también formó parte del equipo nuestro de historiadores, que estás ahí, Manolo, bueno, para quien no lo sepa, fue ayudante de cámara de Martín Patino con queridísimos verdugos, por ejemplo, o sea que también tendría muchas cosas que contarnos. Cuando has hablado, Miguel, me he acordado de una cosa, lo del texto sin contexto. Yo estuve trabajando hace años en Barcelona para crear un portal web, recuperando un poco, bueno, hablando de las experiencias, digamos, de las mujeres que pasaron por la prisión de Barcelona, en las Corts, entre el año 39 y 55. Cuando las autoridades del distrito nos invitaron para hacer una actividad en torno a esa web, y nosotros en el folleto lo vinculamos, porque eso es una, digamos, una necesidad que siempre he sentido, de vincularlo con lo presente. Es decir, no estamos hablando de una experiencia que se queda encerrada solamente en el pasado y que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos hablando de la experiencia carcelaria. Sigue habiendo cárceles de mujeres. La experiencia de las mujeres en las cárceles de hoy sigue siendo tan singulares como antes. Es decir, hay toda una serie de fenómenos muy complejos. Muchísimas mujeres, hay muchísimas gitanas inmigrantes en mujeres. Generalmente, por ejemplo, si algunas han sido sentenciadas por culpa de un delito relacionado con la droga, suelen ser el último eslabón de una cadena, que son las mulas de la droga, etc. Bueno, total, que yo pensaba que hablar de la prisión de las Corts nos permitiría hablar de la prisión de las prisiones. Ahora, la respuesta de mujeres del distrito fue que las cárceles de ahora no tienen nada que ver con las de antes, ¿no? Eso sería un buen ejemplo, yo creo, del texto sin contexto. Te quería preguntar una cosa, Miguel, ¿cómo te enfrentas tú a los documentos? Porque yo sé que estuviste como 2 años preparando el libro y yendo a consultar los documentos de los victimarios, yendo al Paseo Moret, donde están depositados los casos judiciales militares, los sumarios judiciales militares. ¿Cómo te enfrentaste con tu memoria, con lo que traías tú? ¿Cómo lo enfrentaste o cómo dialogaste, digamos, entre tú, tu carga de recuerdos, etcétera, y lo que encontraste allí? Con tu ayuda. Bueno, fundamentalmente con tu ayuda. Que fuiste tú fuiste mi Sherlock Holmes, que me fuiste llevando me llevaste de la mano. Bueno, a mí lo que yo quería, o sea, al principio, antes de escribir, yo quería escribir sobre esas mujeres y me parecía que tenía todos esos elementos y que tenía la obligación de hacerlo. Me parecía que un libro de historia quizás sería lo más adecuado. Y entonces afronté 2 grandes dilemas o 2 grandes ausencias, que yo no tenía las herramientas para hacer un libro de historia que se llamase tal, y que además yo iba a buscar los elementos que conocía, y entonces cuando yo veía los archivos policiales,
a los que tuve acceso, que son los de los archivos militares, porque como bien sabes, seguimos sin tener acceso a los archivos policiales del Ministerio del Interior, me pude contrastar mis recuerdos y mis notas, que eran muchas sobre determinados expedientes en que estaban ubicadas esas mujeres y algunos hombres, con lo que ponía ahí. Y entonces comprender, por un lado, que la policía había sido extraordinariamente eficiente y tenía un gran mapa que situaba con exactitud, muy prolijo, todos los acontecimientos en un momento determinado, ¿no? También me di cuenta, eso tenía que ver con que no había sido ni mucho menos un acto de furia, había 600.000 expedientes, hay que decir que no estamos hablando, sino que es un acto sistemático. Y entonces cuando se decía la Gestapo ha venido aquí, pues quizá vendría, pero también la Gestapo cuánto aprendió de lo que había aquí, ¿no? Entonces un poco o sea que hay elementos ahí. Y también me sirvió para darme cuenta que la policía había descubierto muchas cosas mucho antes de coger a la gente, no hubo tantos chivatazos como me habían contado, sino que allí estaba, digo, pues ya lo sabía la policía. Entonces, pero también cómo la gente había urdido en un expediente concreto, en el que tenía que haber estado mi madre y no estuvo porque mi madre huyó durante 9 meses hasta que la cogieron. Era extraordinario que habían urdido un puzzle, las 11 personas, los 11 hombres que fueron fusilados, un puzzle tan exacto que decía, es impresionante. O sea, cómo van contando, y esto a las 10:15 me encontré en la boca de metro de Cuatro Caminos a fulano de tal, que vino no sé dónde, y a las 10:20, tal. Qué cosa tan exacta. Y no hablaban del hecho fundamental que les debería haber llevado a la tumba, que fue otro. Y es que, ocultando lo fundamental, habían urdido una historia y la policía la contaba entera y la historia que urdían era falsa. Por eso les condena a la muerte. Y sin embargo, lo que estaba ocurriendo, que era el sistema por el cual su organización política, en este caso el PC, el Partido Comunista de Euskadi y el Partido Comunista en general, tenía la capacidad de financiarse, no salió a la luz. Es extraordinario. Entonces a mí me resultaba como un hecho. Y digo, madre mía, han urdido una historia entre ellos, incluso haciéndose pasar uno que hablaba más, uno que hablaba menos. O sea, con una pericia extraordinaria, salvajemente torturados en los calabozos de la actual Puerta del Sol, que sigue siendo, por cierto, un edificio de tortura, en el día actual. Y entonces, tuvieron esa capacidad, esa creatividad, y yo decía, es extraordinario, todo es mentira. Y sin embargo, todo encaja como un puzzle, la policía súper satisfecha, les mató a todos. Pero no contaron lo que realmente era el elemento crucial. Eso fue lo más extraordinario. El elemento crucial te refieres a lo de las plumas estilográficas. O sea, el negocio de las plumas estilográficas, del tráfico de plumas estilográficas, también ha generado un montón de dinero para el partido. Claro, eso a mí como historiador me hace cuestionarme, me parece un ejemplo muy bueno del cuestionamiento como fuente objetiva de la fuente documental escrita, es decir, abominar un poco del positivismo en historiografía que todavía se sigue repitiendo, es decir, quererse un documento, no un documento pues objetivo solamente porque aparece plasmado en papel, ¿no? Y en ese sentido sí que me parece un buen ejemplo, ¿no? O sea, claro, tú venías con una carga, por ejemplo, de recuerdos sobre lo de las plumas y ves que lo de las plumas prácticamente no aparece en los documentos, ¿no? Ahí te encuentras un poco, ahí tienes que resolver, ¿no? Bueno, Fernando, pues tendrás que contarnos un poco también lo de... Porque la pregunta que yo me quiero hacer, y yo conozco un poco la trayectoria de Fernando, le tengo muchísima admiración hace muchísimo tiempo, sabéis que ha manipulado hasta la saciedad toda lo que es la iconografía franquista, ¿no? Empezando por las estatuas de Franco, los bustos, etc. Bueno, la Azor. Pero claro, recuerdo también una fuente magnífica que diseñaste en Galicia, fue... No sé si alguien la recuerda o la ha visto, que es Franco escupiendo supongo que reaprovechaste un busto de Franco y entonces escupe agua. Entonces para beber hay que morrearse literalmente. Claro, pues, luego vi una serie de pintadas antiguas, creo que se metió todo el mundo contigo, claro, los de derecha, los de izquierda. Entonces cuando a Fernando le encargaron o sea, porque ya sabéis que el proceso es, nos encargan la lista de nombres con vistas a que se inscriban en el monumento. Y Fernando lo diseña, y yo tuve un poco también de miedo conociéndote, digo, a ver qué va a diseñar Fernando con lo irreverente que es. ¿Cómo resolviste tú eso? ¿Qué voy a decir? No lo sé, ya me da miedo dar miedo, ¿no? En fin, es verdad que cuando recibí un día una llamada y me dijeron, oye, mira,
queremos que hagas esto. Yo había participado con Paco Ferrandiz, me había encontrado yo creo contigo, con muchos más. Yo había trabajado mucho en la figura de los poderosos, ¿no? De Franco, etcétera, y nunca había trabajado el papel de los resistentes, ¿no? De las víctimas, por respeto, también porque, bueno, pues sí, en mi familia hay desaparecidos y en fin, me pareció un tema que no era... Y me parecía que alguien tenía que utilizar esa iconografía que veíamos ahí, esos muñecos grandes que veíamos por la calle, ¿no? Y hechos por artistas que muchas veces eran republicanos también, y en fin, ¿no? Que tenían, pues eso, que había que usar esos muñecos que el poder utilizaba, pues de otra manera. Y entonces, pues sí, hay fuentes en las que Franco escupe a Stalin, Stalin escupe a Felipe V, Felipe V escupe a Chávez, y ahí todos están echando, pues todos esos discursos históricos se convierten en unas babas horribles, ¿no? Y bueno, y los niños pues les encanta, y los mayores no dan crédito que en Holanda pues estén ahí Franco escupiendo a Stalin y tal. Y nadie está descontento, porque claro, si alguien de ultraderecha lo ve, dice, bueno, pues Franco está escupiendo a Stalin, no está tan mal, ¿no? Y a él pues, le tiene que caer algo de Hugo Chávez, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Entonces, cuando recibí la llamada de, mira, está este tema y queremos que pienses sobre ello, pues la verdad que es una responsabilidad enorme, ¿no? Incluso lo consulté con mi familia y con mi madre y con mi hermano, y curiosamente las generaciones más jóvenes dijeron, sí, es que esto falta, ¿no? Mi hermano me animó a ello, mi madre con mucho miedo, porque claro, hermanos torturados en la Puerta del Sol, presos, etcétera, pues siempre las madres saben más lo que es el valor de la vida que los hombres muchas veces, y también saben guardar mejor los secretos. Por eso yo creo que los hombres somos más charlatanes y hacemos más cosas, y las mujeres se lo guardan todo mucho y ni siquiera hay un papel en el que se pueda incriminar a alguien, ¿no? Yo creo que es una de las teorías que tengo, ¿no? De mis abuelas nunca salió una palabra de lo que habían hecho, lo que había pasado en la guerra y tal, y mis abuelos los dos estuvieron en prisión y desaparecidos, encarcelados porque lo habían cascado todo, y en el bar o donde fuera, y ahí pues ya en fin. Bueno, pues entonces, claro, yo primero que dije que había que hacer un concurso público y que había que hacer, era una cuestión tan capital y tan importante que necesitábamos, pues, quizá incluso el apoyo de los extranjeros, de artistas extranjeros, grandes figuras que bueno, y yo me prestaba a hacer de cicerone o a facilitarles la labor de construir de tal, pero que me sentía con una responsabilidad muy grande. Bueno, pues Chema Urquijo, que no está aquí presente, pero siempre está como un ángel de la guarda detrás de todo, pues dijo, mira, lo que tienes que hacer es hablar con las familias. Y a día de hoy todavía sigo hablando con las familias, ¿no? Y también como el tema era una cuestión pues, que había que representar, no solamente había que hacer una escultura que simbolizara o que acogiera o que armara o que acompañara, o no lo sé, porque el papel del arte en este caso es tan... Decía, es que a lo mejor no hace falta ni siquiera arte, ¿no? Es una cuestión de justicia, de humanidad, son los 2.936 nombres que vosotros habéis encontrado, ya es el monumento, no necesitamos ninguna imagen que lo acompañe. Y alguien en esta sala, Fausto, dijo, no, hace falta algo que dé, que el arte hace falta en esto. Entonces yo sigo aprendiendo de vosotros muchísimo, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel humano. En toda esta tarea hay alguien muy importante para mí que está aquí también, que es Julia Chamorro, que es la arquitecto que está por allí detrás, que también es otro ángel custodio, y que bueno, en todo este proceso tuvimos que hacer a veces de ángeles y de demonios con la administración también a veces, ¿no? Sobre todo en el cambio de gobierno. La escultura está gracias a que Julia se cuadró y dijo, bueno, yo no firmo si esto no sigue, si la escultura que le debéis a Fernando, porque claro, ahora yo entendía por qué yo solo podía hacer la escultura, porque claro, esto acabó y yo no tenía firmado ni contrato, ni pagado nada, y aquello era una deuda enorme, satisfecho, pero claro, con un problemón tremendo, ¿no? La fundición también ayuda muchísimo. Y bueno, Julia en todo este cuestión de visualizar los nombres, pues diseñamos este escenario, que es como cajas que se abren, ¿no? Como esas tumbas de tercera en las que se metieron los huesos, o como esos muros de
de fusilamientos en campos de concentración, esas imágenes, ¿no?, de Auschwitz, etc. Y también esos laberintos, ¿no?, en los que uno transita y son aparentemente muy sencillos, pero uno llega allí y se pierde, ¿no?, en las alturas y todo. Y la superficie que tiene es impresionante, es muchísima, y está solamente adecuada a un requerimiento que teníamos Julia y yo, que era que los nombres estuvieran en el mismo tamaño, idéntico tamaño a que cualquier otro fallecido que estuviera en el cementerio. Es decir, no era una cuestión ni siquiera de heroicidades, era una cuestión pues de humanidad. Es decir, que ahí tenían que estar los nombres de los que han muerto en ese lugar o en cualquier otro, y que no se le puede negar a nadie el nombre a unos huesos, ¿no? Pues parece que todavía se están negando. Bueno, en todo ese proceso, bueno, yo ya lo estoy contando muchas veces, demasiadas, como yo quería que las familias, que son realmente los testimonios vivos, lo que tú comentabas, ¿no?, los ejemplos vivos de lo que es una defensa por una memoria, por una lucha democrática, ¿no? Pues yo pedí a los familiares que escribieran unas cartas, que seguramente tenían ya la memoria o ya muchos las tenían escritas, para meterlas en los árboles. Y también los nombres, ¿no? Los nombres, Tomás ahí tuvo un gesto de inteligencia brutal, los metió, están ahí metidos en un pendrive, y yo, que muchas veces mis pantalones van con pendrive de la lavadora, doy fe de que eso aguanta, y la información ahí está más segura que en ningún memorial de papel. O sea que eso estará en eso. Entonces, días después le digo a Tomás, todavía estamos a tiempo de meterlo, ¿no? Me dice, no, si ya están. Digo, pues fantástico, ¿no? Porque ya veíamos que el clima político todo cambiaba, y que los nombres realmente fueron arrancados de las paredes, que esto es algo esto es un tema que estamos viendo, las atrocidades en Ucrania y todo esto, pero esto es una atrocidad de primer grado, ¿no? Que no se ha ido a otro sitio. Sí, entonces, bueno, ¿qué más poder contar? El memorial está bien acabado, y lo estamos acabando entre todos, porque la memoria, como tú bien comentabas, es una cuestión viva, y en todo este proceso de memoria yo quizás no me he ocupado tanto de las cartas, que también, sino de otra herencia que tienen las familias, que es una herencia visual y táctil, que son los objetos, ¿no? Los objetos que acompañan muchas veces silenciosamente, que acompañan y que inspiran a las generaciones siguientes y futuras. Entonces yo traigo unos objetos que ya deberían de estar en alguna institución, pero ahora pienso que está muy bien. En las instituciones hay que pedir un préstamo, los meten en unas cajas y tal. Yo creo que estos objetos están contentos conmigo, y están muy bien guardados, y yo pues he recibido autorización de los familiares para mostrarlos. Bueno, algunos de estos objetos son impresionantes, ¿no? Como algunos tienen una utilidad, pero claro, que va más allá de lo simbólico, que es la cuerda con la que Américo Tuero se escapa de la prisión de Port Lier. Esta cuerda va a Cuba, emigra allá, y vuelve. Hace unas semanas vuelve, y bueno, está buscando un destino institucional, pero como parece que tarda, pues esta cuerda sigue ayudándonos a nosotros a escaparnos de muchas situaciones. Está en el mismo paquete que la familia nos lo entregó, y bueno, aquí está. Otra maravilla de Américo Tuero es este muñeco, Vitaminas, que fue hecho por un miliciano, un preso, sí, que estuvo en las brigadas internacionales, y que está hecho con miga de pan, ¿no? Imaginaos en una cárcel como la de Port Lier, con el hambre que se pasaba, pues dedicarle pues ese elemento tan vital, ¿no?, a algo tan simbólico como es crearse un compañero que aquí está, que también ha ido a Cuba, ha vuelto, y aquí lo tenemos, y es algo impresionante como hasta fuma, ¿no? Tiene ahí está fumando todo el rato, y nos acompaña,
Y tengo que decir que habla y se aparece en sueños. Esto es verdad, se me aparece a mí, se me ha parecido a Germán Labrador y ha dicho, tenemos que hacer esa exposición. Bueno, Germán se lo decía mucho más imperativamente, creo que hasta empuñaba un arma. Y bueno, pues son esos objetos que nos hablan de también sin palabras, pero que son increíblemente elocuentes, ¿no? Da mucho miedo y a veces te los duermen para guardarlo bien, lo que espero que no se rompa aquí. Y por último, bueno, aunque hay muchos, las zapatillas de Martina Barroso que son impresionantes, con esas mariposas que nos ayudan a volar, esas mariposas bordadas en las zapatillitas de una niña, para una niña de 3 años, bueno, que son increíbles y están hechas con la bandera republicana. Miles de cosas, las cartas mismamente en papeles de fumar, ¿no? de Arturo Lodeiro, ¿no? o la carta de capilla de la abuela de Tomás. Es decir, son memoria viva y que tenemos la obligación de preservar. Voy a mostrar, por ejemplo, aquí un pajarito y un monito, regalos de Licinio González a su sobrino Helio, y que bueno, pues hablan de ese amor, ¿no? que tiene uno hacia el arte, hacia el mensaje y hacia sus familiares, ¿no? que definitivamente es un amor por la humanidad, no puedo decir mucho más. Bueno, seguimos. Muchas gracias. Te quería preguntar, ¿cómo llegas a la idea de los troncos? Bueno, los troncos, es un símil el árbol, claro, de lo que es la vida humana, ¿no? Los troncos además son robles, los robles se conectan, las raíces se conectan entre sí, en un bosque, todo el bosque está conectado. Me parecía que también es el árbol que simboliza la rectitud, la resistencia. Me pareció un árbol muy, muy apropiado para el tema. Y luego esa idea del sacrificio, ¿no? de cortar un árbol para hacer un mueble, para hacer una viga, para sujetar algo, ¿no? Creo que esas vidas que fueron así taladas de esa manera también tenían esa finalidad. Yo no quería aportar nada de lucimiento personal artístico, sino ser lo más ausente en todo esto y presente, ¿no? Entonces los árboles creo que eran un símbolo muy potente, y también que eran, en la manera en que están dispuestos, es como cae un cuerpo sobre otro, ¿no? Yo me imaginaba también ese cuadro de Goya, ¿no? Los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? En el que están un cuerpo sobre otro, y bueno, esos cuerpos generan el nutrimento, ¿no? el abono para las generaciones futuras, ¿no? Para una conciencia futura. Entonces esos árboles me parecía que eran apropiados así para esto. Y luego también están hechos en un material que es el de la memoria y el de la guerra, ¿no? El bronce y todo esto es el material que se utiliza para las balas y para los proyectiles, y que creo que están mejor en las esculturas, ¿no? A veces se funden esculturas para hacer balas, pero en este caso quiero pensar que son balas que se han convertido en esculturas, y que además, por su forma y su constitución, y porque dentro están huecas, nos han permitido que esas cartas y que esos nombres estén allí físicamente, ¿no? Es decir, a pesar de las vejaciones que la administración ha hecho, y algunas de las cuales pues que continúan, ¿no? Pues no estén ahí seguras, ¿no? Hay algo que quizá deberíamos contar, es que los poemas de Miguel Hernández, Julia y yo, nos opusimos o les ocultamos que estuvieran allí. ¿Por qué? Para que no usaran a Miguel Hernández en toda esta historia, ¿no? Ya la frase es como un plagio de hazaña, ¿no? un totum revolutum, y las placas se quedaron a criterio de Julia como algo compositivo, que algo que estaba ahí, pero se quedaron en blanco como algo ausente que debemos de poner nosotros, que no debe ser usado por nadie, ¿no? Es que ya sería lo que faltaba, Miguel Hernández siendo utilizado por esta atrocidad. Entonces, eso sí creo que es importante, ¿no? A veces hay que retirarse
o retirar elementos, ¿no? Para que ese vacío sea más elocuente que el mal uso de muchas cuestiones simbólicas. Se me han acabado ya la batería de preguntas, o sea que ya... A lo mejor tienen ¿Queréis ideas. comentar algo? Sí, Julia también, o quien quiera comentar cosas. Yo a nadie, o sea que... A mí sí me suena, hombre. comentar también algo. ¿Qué sensación tuviste? Tus padres también tienen una Porque te lo he historia, podido hombre. contar alguna vez, pero muy vagamente. Pero voy a pasar Tener a que seguir. seleccionar los árboles que tú ibas a arrancar. ¿Qué sensación tuviste? Sí, sí. Bueno, lo que está del proceso creativo bueno, a la hora de buscar los árboles, tenían que ser árboles salvajes, no podían ser árboles de un vivero o algo así, sino, claro, tienen la belleza de la vida a la intemperie, a lo natural y bueno, algo que es auténtico, real, ¿no? Y con sus raíces adaptadas al terreno y cada uno como una vida propia y un ente propio. Pero claro, llegó una noche que yo tenía que ir una mañana que yo tenía que ir al bosque y marcar los árboles que yo quería. Este sí, este no, tú sí, tú no. Y aquello fue algo de las cosas más duras que he hecho yo en los procesos creativos, porque claro, aunque fuera la vida del árbol, yo tenía que elegir los que quería que fueran a representar esta escultura, ¿no? Y aquello, te lo agradezco que lo saques porque todo acto de cultura está basado en un acto de barbarie y no podemos evitarlo, estar aquí respirando o estar aquí, tenemos algo de culpabilidad, ¿no? Y en ese sentido el elegir los árboles es realmente pensar sobre esa idea de sacrificio y acercarnos a la sensibilidad de las piedras, de las plantas, de un mundo que nos rodea y que nos habla y que nos grita, ¿no? Y que cuenta que ahí bajo tierra pues está muchísima gente que no tenía que haber estado tan pronto, ¿no? Entonces, sí, realmente fue un momento complicado, ¿no? En el proceso creativo, quizá el más complicado. Todo lo demás, bueno, pues El transporte, por ejemplo, el transporte de... las peleas, los engaños, el huir a los periodistas para que no nos revelaran, porque cuando tuvimos la idea de la ceremonia a los políticos se les ocurrió llevar a un periodista y menos mal que aguantó un tiempo hasta que pudo, pero inmediatamente lo soltó y ha puesto en peligro el que, bueno, yo decía, no, pero ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a abrir los árboles y sacar los nombres? Y entre nosotros decíamos, ¿son capaces de eso? Pues puesto que han sido capaces de quitar los nombres, ¿no? Entonces sí que puede haber tal persecución, teníamos miedo de tal persecución, entonces decidimos no contar lo que había ahí. Y bueno, fue como una conspiración fantástica entre los artistas, las familias, los políticos que tal, y el periodista también, pero es que estaba ahí aguantando y casi lo soltó en el momento en el que todavía había un cierto peligro de... Menos mal que luego con todos estos libros de corrupciones y de poderes y tal, nos entretienen otras cosas y nos dejan a nosotros en paz con nuestras cuestiones simbólicas y memorialistas. Como le decía Franco a cuando le dicen, oiga, es que Tapies es un revolucionario. Y Franco ve los cuadros y dice, pues que siga esa revolución, que siga. Que les da igual, ¿no? Entonces estamos en una guerra que es simbólica y hay otra gente que está en una guerra que es económica y es realmente lo que les importa, ¿no? Hay una tala, hay una cosecha de nuestras vidas y eso es lo que puede frenar el arte y lo que frena la reflexión, sin duda, ¿no? Pero no lo saben. Tomás. Espérate, que es que... Es difícil. Bueno, yo era solo para agradeceros, porque sin vosotras y vosotros seguramente lo habríamos tenido muy difícil para siquiera pues que visibilizaran el problema, ¿no? No es tanto cuestión de nuestro colectivo, que al fin y al cabo somos familiares y nos tenemos que poner un nombre pues porque se nos conozca, pero verdaderamente lo grande ha sido el apoyo que hemos tenido. Natalia desde un primer momento, con esos artículos preciosos en El País y sensibles, cuando
realmente se escribía de otra manera, ¿no? En temas de memoria pues ayudó mucho también a que los familiares se fueran acercando, fueran compartiendo todas sus experiencias, ¿no? Miguel, vamos, yo cuando leí el libro ya me quedé maravillado porque no solamente veía reflejadas muchas de las historias, ¿no? En la búsqueda, en esa documentación, aunque tú has sido más moderno. Nosotros conocimos todavía a Reina Cristina y lo que eran los militares allí, que aquello era pavoroso, ¿no? Para ir a buscar un expediente, pero verdaderamente, vamos, me ha emocionado muchísimo su lectura, y al contrario que otros, como he dicho siempre, que se la leían de un tirón, yo he necesitado mucho más tiempo, ¿no? para degustarla, para saborearla, porque tenía más conocimiento de muchas de las cosas que contabas, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa. Fernando, pues qué voy a decir, o sea, es que gracias a él se ha podido sacar el trabajo de la recopilación de nombres, de estas intrahistorias familiares, de muchos datos que no figuraban en la historia, ¿no? En los listados, como decía Julia con esa. Y joder, se me ha ido el nombre, perdona. Elena Cabrera, que verdaderamente como que tomó el relevo, ¿no? Para nosotros de lo que fue Natalia, que como vais cambiando de relaciones de funciones, pues la verdad es que es una lástima en estos casos, ¿no? Pero también, vamos, ha sido algo fundamental, sobre todo en este episodio tan triste del desmantelamiento del monumento, ¿no? Porque ha hecho unos artículos también bastante importantes, aunque como veis, pues bueno, nosotros seguimos haciéndonos todo. O sea, yo ahora mismo estoy grabando y no puedo ni grabar, y los recursos para el homenaje pues han sido pues igual, o sea, gracias a la aportación de los familiares que se han movilizado, en número más de 50, ¿no? Seguimos ahí manteniendo un compromiso, ¿no? con los nuestros, en algo común, no ya solo individual, aunque también, pero en algo común, ¿no? Que es lo que yo creo que satisface y que puede hacer que esto pues haya tenido este recorrido, ¿no? Y de Fernando, pues igual, ¿qué voy a decir? O sea, si desde el primer momento quiso contar con los familiares, le conocimos, no conocíamos a ningún artista, ni lo que era un comisario, ni cosas de estas, y gracias a él pues nos hemos metido un poco ya en ese mundo y en esa visión que nos quedaba tan lejana, ¿no? Pero ha sido algo maravilloso el conocerle, el que hiciera esa obra, y bueno, que está ahí. O sea, aunque muchos digan que no es su memorial porque no están los nombres, sí es nuestro memorial, y bueno, y seguiremos ahí con él hasta que consigamos que esos nombres estén. Y por supuesto agradecer a todos los familiares, a Julia, a todos los que estáis aquí, a Carlos, en fin, que los veo, a Santi, pero vamos, que ha sido algo si hay piedras, impresionante, ¿no? Eso. Si hay piedras ahí es gracias a Julia, que se cuadró, Exactamente. y que llegamos a la conclusión de que, bueno, pues que era mejor tener algo que en el futuro. Yo siempre veo los nombres, siempre veo los nombres, siempre que voy los veo allí, no los puedo evitar. Claro. Pero que pensábamos que era mejor que hubiera unas piedras en las que ya en cualquier otro momento se pudieran poner los nombres, a que no hubiera nada, que todo nuestro esfuerzo se hubiera volatilizado, ¿no? Y bueno, ahí está, ¿no? Claro, así que gracias por vuestros memoriales en papel, cada uno en su faceta, porque ha sido fundamental. Julia. Julia quería hablar. Sí, eso es una acabarán estando aquí, porque es que no pueden no estar, no tiene ningún sentido tal como está. Y que acabarán estando ahí está clarísimo, de una manera o de otra. Pero visto así, tal como lo veis, es que no tiene sentido ninguno. Sí, no, la verdad es que... Y hay muchas maneras de que eso acabe completándose, porque eso ahora mismo no tiene función. Vendrán mejores tiempos, esperemos, porque si no, mal para todos. Así que mira, yo la manera que veo, que siempre lo digo, que pueden, como, igual que en los nichos escriben los nombres directamente tallados en la piedra, sería bonito que ya que no se pudo hacer de la manera en que estaba previsto, el día que se decidan ponerlo, se vaya ahí un tío con la maquinaria y se ponga manualmente y
será un memorial, no solo diría yo, donde si el tío tarda en escribir aquello, en tallarlo en la piedra, nombre a nombre, tarda un mes, pues un mes trabajando, o sea, como una especie de performance también, no sé si me explico. O sea, que hay maneras sencillas de que aquello acabe terminando como tiene que terminar, y de una manera además probablemente mucho más impactante de lo que habría sido, y estuvo a punto de ser, ya lo visteis, que se arrancó de cuajo. Os puedo contar que los propios trabajadores, los propios obreros que se encargaron de quitar las placas, que tenían órdenes de hacerlo con el máximo cuidado para que no se dañaran, o sea, para poderlas... Es muy difícil una vez que están tomadas como el teo y están ancladas con anclaje mecánico, el quitar las piedras que salgan intactas. Hicieron todo lo posible por hacer que se desmoronasen lo menos posible, y ellos mismos les costó hacerlo desde el punto de vista que les infundía mucho respeto, les costó, pero...